Ok, a continuación explicaremos un ejercicio de ciclometría en el cual se nos proporciona un enunciado. El enunciado dice lo siguiente, que entra agua a una torre de enfriamiento a 95 grados Fahrenheit y a una tasa de 3 libras masa sobre segundo y que sale a 80 Fahrenheit. Como lo apreciamos en el dibujo, esta es la entrada y esta es la salida del agua a 95 Fahrenheit y a 80 Fahrenheit para la entrada y para la salida. Continuando, dice que entra aire húmedo a esta torre a presión de una atmósfera y a 65 Fahrenheit, con una humedad relativa de 30%, y que sale a 75 Fahrenheit con una humedad relativa de 80%. Determinar el flujo másico de aire seco que pasa por la torre. Entonces, este es el estado 1 donde entra el aire a 65 grados Fahrenheit y este es el estado 2 donde sale a 75 grados Fahrenheit con sus respectivas humedades relativas. Esta es 30% y esta es 80%. Ok, a continuación comenzaremos a realizar los balances de masa, los balances correspondientes, ¿sí? El primero es realizar el balance de masa. Por lo menos decimos que el balance de masa de el aire seco en el estado 1 es igual al balance de masa de aire seco en el estado 2, que lo llamaremos balance de masa total, ¿sí? Luego, el balance de masa para el agua. En este caso vamos a sustituir, decimos que en el estado 3 entra la masa del flujo másico de agua, ¿sí? Y en el estado 1 vamos a sustituirlo recordando que la masa de agua es igual a la humedad específica por el flujo másico de aire seco. Entonces, para el estado 1 tendremos que la masa de aire seco por la humedad específica va a ser igual a la masa de salida, flujo másico de salida del agua, y la masa de salida de aire seco en el estado 2 por la humedad específica de 2. Ok, despejando de esta ecuación obtenemos la siguiente expresión. Si pasamos este término para acá negativo y este para acá y sacamos factor común la masa de aire seco, porque dijimos aquí que son igual, nos queda la siguiente, a lo cual este que llamamos aquí subrayado es igual a la masa de reemplazo, ¿sí? Ok, luego realizaremos el balance de energía, teniendo en cuenta que la masa punto de entradas y la masa punto de salida, ¿sí? Esto es masa punto por entalpía de entrada y masa punto por entalpía de salida. Ok, del balance de energía tenemos que a la entrada tenemos que entra el flujo másico de 1 por entalpía de 1 más el flujo másico de 3 por entalpía de 3 va a ser igual a lo que sale, que en quién sale el flujo másico de aire seco en 2 por la entalpía de 2 y el flujo másico de agua en el estado 4 por la entalpía de 4. Ok, si nos damos cuenta podemos relacionar las entalpías que tienen aire, que en este caso es la de 1 y 2, ¿sí? Entonces las agrupamos. Y además, como sabemos por balance de masa de aire seco que las entalpías de aire son iguales, y por allá en la primera página dijimos que la flujo másico de 4 va a ser igual a ¿quién? A la masa 3 menos la masa de reemplazo, ¿sí? Entonces realizamos el despeje correspondiente de la ecuación número 2, que es esta, de la masa de aire, ¿sí? Teniendo en cuenta de que, ok, despejamos la masa de aire seco, sí, que el flujo másico de aire seco es lo que nos están pidiendo. Teniendo en cuenta de que vamos a sustituir o a reemplazar la masa de reemplazo, ¿sí? Que la establecimos en la primera parte. Aquí distribuyendo la entalpía 4 nos queda de la siguiente forma. Y teniendo en cuenta que vamos a reemplazar lo que llamamos ecuación 1 en la primera parte, en esta ecuación llamada número 3, recordando que la masa de reemplazo es el flujo másico por la diferencia de las humedades entre el estado 1 y 2, nos queda la siguiente expresión. Si distribuimos la entalpía 4, llegamos a este punto y aquí podemos sacar factor común, la masa flujo másico de aire. Al despejar nos queda la siguiente ecuación, que es esta de acá. Ok, una vez teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta de que tenemos que calcular las entalpías para todos los estados, al igual que la humedad específica para el estado 1 y para el estado 2. Ok, vamos a realizar el ejercicio por dos métodos. El primer método lo vamos a realizar a través de los cálculos, que lo vamos a conseguir a través de fórmulas. Para las entalpías 3 y 4 vamos a considerarlas como flujo de agua, ¿verdad? Que son entalpías sub F.
y la vamos a buscar en la tabla A4E, perdón, a 95 grados Fahrenheit, y para H4 la vamos a buscar en la misma tabla a 80 grados Fahrenheit. Aquí están los valores correspondientes obtenidos de esa tabla. Ok, ahora vamos a definir el estado 1. Para la entalpía 1 tenemos que Cp por la temperatura del estado 1 más la humedad específica en el estado 1 por H sub G. Este H sub G lo vamos a buscar a 65 grados Fahrenheit en la tabla A4E, ¿sí? Acá está el valor correspondiente obtenido en esta tabla. Luego, por la humedad específica, para la humedad específica W1 tenemos que la siguiente fórmula. W1 es igual a 0,622 por la presión de vapor entre la presión de aire seco. Entonces nos hace falta conocer cuánto vale esta presión y cuánto vale esta. Hay otra fórmula que me dice que la presión va a ser igual a la presión A de aire seco más la presión de vapor, de la cual podemos despejar la presión de aire seco, ¿sí? Nos quedaría de la siguiente forma. La presión de vapor la vamos a conocer a través de esta fórmula, que es la presión de vapor es igual a la humedad relativa por la presión Pg, y esa presión Pg la podemos buscar a la presión de saturación a 65 grados Fahrenheit, que es la temperatura del estado 1. Entonces, por tabla A4E tenemos que la presión Pg es este señor que está aquí, este valor, y la humedad relativa era de 30%. Por lo tanto, si sustituimos, vamos a encontrar el valor PB, que 30% de humedad la sustituimos por 0,30, y aquí estaría el valor de la presión PG, que fue lo que calculamos. Entonces ya tendríamos PB. Además, sabemos que una atmósfera son 14,696 psi, que esa es la presión P, ¿sí? Como ya conocemos P, que es este valor, y conocemos PB, que es este valor, solo nos queda sustituir en la presión para conocer la presión de aire seco. Ok, entonces para la humedad específica W1 sabemos que es 0,622, y como ya conocemos PB y PA, solo nos queda sustituir. Si sustituimos en la ecuación de acá, sabiendo que este es el valor de la presión PB y este valor de la presión PA, sustituimos y sacando la cuenta encontramos la humedad específica W1, ¿sí? Que nos da esta cantidad. Cabe destacar que la humedad específica, sus unidades son las libras-masa de agua entre las libras-masa de aire seco. Así, para H1 nos queda que consideramos un Cp igual a 0,240 BTU libra-masa por grado Fahrenheit, ¿sí? Entonces tendremos todos los valores. El Cp es este señor que va a ser constante. T1 es la temperatura del estado 1. W1 la acabamos de sacar acá. Y H sub G ya la acabamos de definir por tabla A4E, ¿sí? A esa temperatura. Sustituimos todos los valores porque ya los conocemos, ¿sí? Y sacamos la cuenta. Entonces por allí conoceríamos la entalpía en el estado 1. Para el estado 2 vamos a hacer el mismo caso, ¿sí? Vamos a hacer un poco más ágil porque ya conocemos todos los valores, ¿sí? Disculpa, para el caso 2 vamos a calcular todos los valores de manera análoga al caso 1, ¿sí? Entonces tenemos que la entalpía 2 se va a definir como Cp por T2 por W2 por Hg. Entonces Hg la vamos a buscar en la tabla A4E a la temperatura de 75 Fahrenheit, considerando la H sub G. Acá está el valor, la entalpía es en BTU sobre libra masa. Luego, para la humedad específica W2 tenemos que es la siguiente fórmula, 0,622 PB entre PA, ¿sí? Y conocemos que P se define como la presión de aire seco más la presión de vapor. Por lo tanto, podemos despejar la presión de aire seco de acá, ¿sí? Nos quedaría de la siguiente forma, presión de aire seco es igual a P menos PB. Ok, vamos a calcular el PG para el estado 2 a través de phi por PG. Ajá, y sabemos que PG es la presión de saturación a la temperatura del estado 2, que son 75 grados Fahrenheit. Entonces PG por tabla A4E se define como la siguiente cantidad, y conocemos que la humedad relativa es de un 80%. Por lo tanto, sustituyendo en la fórmula esta que está acá con este humedad relativa y este PG, conoceríamos el valor de PB. Luego, si sustituimos en esta fórmula, teniendo en cuenta que P es una atmósfera y que vale 14,696 psi,
Entonces podríamos calcular al sustituir en esta fórmula lo que va a ser la presión de aire seco. Y una vez que conozcamos la presión de aire seco, podemos aplicar la fórmula que vemos acá, que es 0,622 PV sobre PA. Como ya conocemos PV de acá y como ya conocemos PA de acá, entonces podemos sustituir para encontrar W2. Sustituimos los valores de PV y de PA y encontramos W2. Luego, así tenemos que para H2, sustituyendo con un valor de Cp de 0,240 BTU libra masa sobre Fahrenheit. Entonces ya conocemos el Cp, conocemos el T2, que es la temperatura del estado 2, W2 lo acabamos de calcular y Hg lo definimos por acá arriba a la temperatura del estado 2. Sustituyendo todos los valores correspondientes, obtendríamos la entalpía en el estado 2. Ok, una vez definidas en los estados 1 y los estados 2 las entalpías, y tenemos todos los valores, podemos sustituir en la fórmula de la primera parte, que es esta que está acá, ¿sí? Sabiendo que W3, que flujo másico en el estado 3 es 3 libras masa sobre segundo, y las entalpías correspondientes ya las habíamos definido, tanto para 3 y 4, que son las entradas de agua, y 1 y 2 que son las entradas de aire con sus respectivas humedades, ¿sí? Entonces sustituyendo los valores del flujo másico en el estado 3, la entalpía en el estado 3 y 4 que son a la entrada y salida de agua, la entalpía a la entrada y a la salida de aire que la definimos mediante fórmula, las humedades que definimos en el estado 1 y 2, humedades específicas, y esta es la entalpía de salida del agua, ¿sí? Sustituimos todos los valores porque ya los conocíamos y sacamos la cuenta de lo que va a ser el flujo másico de aire seco, a lo cual nos da 310,87 libras masa sobre segundo.